diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahí está Jesús en el desierto, aun y cuando es el Hijo en quien el Padre tiene su complacencia. No es sorprendente que si en el momento en que Jesús fue bautizado en agua, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, estoy contento con él, me ha agradado en todo, y que a pesar de esas palabras de aprobación y de amor por parte de Dios, el Hijo se ha llevado inmediatamente a ser probado. Y es que el justo ha de ser probado. ¿No era Abraham amigo de Dios? ¿No era el patriarca del que habrían de salir los pueblos y las religiones más importantes de la cultura? Y sin embargo Dios le dijo, lo probó y le dijo, toma a tu hijo y sacrifícalo. ¿No fue Job el hombre más probado de todos? Pero al principio del relato es Dios quien da un testimonio de él que no se da de ningún otro personaje bíblico. Hubo en tierra de Uz un varón justo, recto, perfecto y santo. De nadie se dicen esos epítetos. Y cuando el diablo se presenta, le dice Dios, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Un justo como Abraham, un justo como Job, y sobre todo el más justo de todos, Jesús. Y sin embargo, el justo, el Hijo, tiene que ser probado. Por eso es que usted y yo tenemos que ser probados. ¿Cuánto más nosotros? Si Jesús no había pecado y fue probado y aprendió por lo que padeció, ¿cuánto más nosotros? Porque el Padre que ama a su Hijo lo castiga. Papás, tomen nota. El Padre que ama a su Hijo lo castiga. Y dice Proverbios, el que retrasa el castigo a su Hijo, lo aborrece. Usted dirá, no, yo a mi hijo lo quiero mucho, por eso no lo castigo, porque lo quiero tanto. De acuerdo con Proverbios, usted lo odia. Lo odia porque no lo corrige. Ya hablamos de eso en Hebreos 11, cuando vimos la vida de David, la vida de Samuel, y cómo el sacerdote Elí fue reprendido porque puso primero a sus hijos que a Dios. Dios, como un Padre amoroso, nos libra, porque también dice Proverbios 23, el que disciplina al hijo libra su alma del Seol. Fíjese. Ningún castigo es agradable, dice Hebreos 13 y 12, al presente, pero trae fruto de justicia. El que disciplina a su hijo libra su alma del Seol. Por eso Dios disciplina y prueba a sus hijos. Aún el hijo que no había pecado. Una vez que el Padre dio su aprobación y dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia, al desierto. Eso no lo libró del desierto. Y ahí está Jesús en el desierto con una preocupación fundamental, conocer la voluntad de Dios. Está ayunando, está orando, está meditando las Sagradas Escrituras y está siendo tentado.
Porque el Espíritu llevó a Jesús. Ese Espíritu que le llenó y le capacitó. Ese Espíritu que recién radica de una manera especial, como había mencionado Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos. Recién es el Cristo. Jesús recién ha sido hecho por Dios el Cristo, porque le ha ungido para esa tarea. Y entonces el diablo le dice, di que estas piedras se hagan pan. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hacer las piedras pan sería un problema? ¿Por qué es una tentación? ¿Por qué? En primer lugar, Jesús tiene hambre después de 40 días de ayuno, un tiempo en el que las reservas del cuerpo se han consumido y si no se ingiere alimento, el cuerpo comenzará a consumir carne viva con intensos dolores. Jesús tiene hambre, ha ayunado, es legítimo que procure alimento. Es legítimo. Además, si Jesús convirtiese esa piedra, como dice Lucas, convirtiese esa piedra en un pan, estaría realizando un milagro. Y a veces damos por descontado que los milagros son buenos. ¿No hay por ahí un libro bastante extenso que se llama Curso de Milagros? Y hay gente que paga mucho dinero por tomar un curso de milagros. Y hasta por ahí una pastora profetisa se fue a tomar su curso de milagros. Porque suponemos que los milagros son buenos. Por eso es sorprendente que el diablo le está pidiendo a Jesús que haga un milagro. Y uno diría, ¿cuál es el problema? Si los milagros los hacen los buenos, los santos, ¿por qué Jesús no podría haber hecho un milagro? ¿Por qué es una tentación? La tentación es una invitación a hacer lo malo. La invitación es, vamos a decirlo de varias maneras, ¿no? La tentación es una invitación a usar mal los dones de Dios, dice Denis de Rougemont. Es una invitación a usar mal los dones de Dios. La tentación es una invitación a actuar sin amor, sin obediencia a Dios. Pero hay que aclarar, como lo hicimos ya en el estudio de la carta a los Hebreos, cuando dice Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, que la tentación no es pecado. ¿De acuerdo? La tentación no es pecado. Es una invitación. Falta que usted acepte o no acepte la invitación. Todos hemos de ser tentados de aquí hasta que nos muramos. Por más que conozcamos de la Biblia y andemos cerca de Dios, hayamos madurado espiritualmente, todos seremos tentados. Quizás hasta más tentados. Jesús fue tentado. Hay que distinguir entre la tentación y el pecado, porque si usted cree que la tentación ya es pecado, se va a desanimar y se va a sentir mal y entonces va a ir perdiendo la batalla. Si usted tiene ganas de tener una de las tentaciones más comunes en las que primero se piensa cuando se habla de la carne, son las tentaciones sexuales, ¿no? Usted tiene una tentación de fornicar, usted tiene una tentación de cualquier uso indebido del sexo, una tentación homosexual. Hasta allí usted no ha pecado, ¿eh? Ni vaya a pensar que ya se le metió un demonio. Ay, no,
¿verdad? Como algunas historias de que si tal vez alguna monja sentía su deseo sexual, pues pensaba que ya se le había metido el diablo y se daba unos casos, ¿no? No, las tentaciones son apenas invitaciones. Y algunas de ellas, como las sexuales, tienen su base en cuestiones naturales, biológicas. Sí, ciertamente habrá otras tentaciones menos naturales y de mucha diversa índole, de muy diversa índole, porque pues hay tentaciones para pecados que son evidentes, que son materiales, como pues la gula, la borrachera o la propia fornicación. Pero hay pecados sutiles. Podemos ser tentados a ser orgullosos, envidiosos, rebeldes, chismosos, divisores, sin agraviar a los ofendidos. Muchas tentaciones diversas. Pero mientras no aceptemos la invitación, no hemos pecado. Aquí está Jesús recibiendo una tentación. Di que estas piedras se hagan pan. Y mi pregunta era, ¿y eso qué tiene de pecado? ¿Eso qué tiene de malo? Como que es más claro que si el diablo le hubiera dicho a Jesús, y no en el desierto, a lo mejor por ahí en una de esas comidas que él tenía con los publicanos, ¿no? Oye, pues Jesús, pues échate la otra, ¿no? Y así hasta que lo hubiera embriagado, ¿no? Y hubiera un relato que dijera, y es que el diablo tentó a Jesús a emborracharse. Ah, no, pues sí. Las santas tradiciones protestantes dicen que no tomemos licor. Si el diablo hubiera tentado a Jesús, ¿verdad? Con alguna de sus discípulas, ¿no? María Magdalena, la clásica, ¿no? Ah, entenderíamos, no, sí, Jesús fue tentado a tener relaciones sin casarse con María Magdalena. Como que esas sí parecen relaciones, ¿no? O tal vez a robar o lo que quieran. Pero tentar a Jesús para hacer algo bueno, para hacer algo milagroso, para satisfacer una necesidad legítima, eso es una tentación muy sutil. Y tenemos que comprender por qué es tentación y por qué hubiera sido pecado. Si Jesús dice, sí, es cierto, tengo mucha hambre, voy a hacer que esta piedra sea pan. Y acuérdese, decíamos la semana pasada, que no es que el diablo se le apareció y así de manera ostentó, le dijo, mira, esta piedra es la pan, sino que la lucha sucede dentro de nosotros. Así que tendríamos que imaginarlo como un pensamiento que cruza la mente de Jesús y dice, bueno, aquí en el desierto no hay nada que comprar, no tengo nada cerca y ya no soporto el hambre. Si Dios realmente me ha llamado a hacer una tarea de salvar al mundo, si soy realmente el Hijo del Dios Todopoderoso y tengo tanta hambre, y eso del hambre es ingente, es terrible, ¿eh? ¿Recuerdan ustedes historias tanto de la Biblia cuanto del historiador judío Flavio Josefo? De mujeres, de madres que se comieron a sus hijos porque el hambre era atroz. ¿Hasta dónde puede llegar el hambre? Por eso tiene que haber cruzado por la mente de Jesús. ¿Y qué problema sería demostrarme a mí mismo que soy hijo de Dios y que tengo el poder para realizar aquello a lo que he sido enviado? Y así resuelvo mi problema de esta hambre que ya no aguanto, y si puedo convertir esta piedra en pan, además ya voy seguro, porque ya no tengo que enfrentar una incertidumbre de si al mero momento Dios me va a respaldar o no. Y esa es una incertidumbre que todos tenemos que enfrentar. Cuando Dios le dice a Moisés, ve y libera a mi pueblo, Moisés dice, ¿y yo cómo? Ve y párate delante del faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me adore en la montaña del Sinaí. Y Moisés dice, Dios, pero pues, si yo me paro enfrente del faraón, que por sí ya me andaba persiguiendo, y voy y le digo,
por mis pantalones, ¿no? Que deje ir a toda su fuerza de trabajo, en caso de que realmente pudiera llegar hasta él, pues solo me va a mandar matar. Y es cuando Dios revela su nombre maravilloso. Yo seré el que seré. Yo me manifestaré como sea necesario en el momento que tenga que manifestar. Y entonces ahí es donde se requiere la fe. Cuando Moisés puso su fe en la vara, no entró a la tierra prometida. Cuando Dios le dijo, perdón por el paréntesis, ¿no? Pero lo que quiero que veamos es que el enviado, Jesús, nosotros, cualquiera que es enviado, tiene que depender de la fe. No tiene una vara mágica que le dé la certeza de que puede enfrentar y superar todo obstáculo. Dios le dice a Moisés, háblale a la roca para que dé agua. Y Moisés le habla a la roca y la roca no hace nada todavía. Entonces Moisés dice, no, tengo que recurrir a mi vara mágica. Y confía en su vara mágica y le pega a la roca. Y Dios le dice, no entras a la tierra prometida. Cuando empezó el relato del Éxodo, Moisés tenía que enfrentar esa incertidumbre. Ve con el faraón. ¿Y qué hago? Espera en mí, yo me manifestaré. Y así, hasta que el mar también tuvo que abrirse. Ahora Jesús es tentado para demostrarse a sí mismo un poder en una ocasión en que su necesidad le apremia. Él tendría que demostrarse un poder y ir seguro. No, si yo puedo hacer las piedras pan, ahora sí, ya voy tranquilo para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Les decía que a veces nosotros quisiéramos este tipo de certeza. Señor, me voy a sacar el melate. Y entonces sí, mira, yo voy a dar para la iglesia y voy a dar para el museo. No es cierto. Si usted no da ahora de lo poquito que tiene, cuando se saque el melate no va a dar nada. Pero no se lo va a sacar. Porque Dios no quiere que usted se sienta seguro y que diga, ya de aquí no tengo problemas, preocupaciones económicas, porque Dios quiere que usted dependa de Él todos los días. ¿Verdad? Quisiéramos tener esa certeza. Voy a orar por un enfermo para que se sane, pero yo quisiera estar seguro que sí se va a sanar, porque si yo digo que te ordeno ser sano en el nombre de Jesús y no pasa nada, voy a quedar mal. Quisiéramos la certeza, ¿no? Me dicen que vaya a orar por un endemoniado y pues yo creo que sí, puedo orar por él, pero ¿y qué tal si no sale? Quisiéramos una certeza mayor, que no es posible, porque Dios dice, yo me manifestaré como me tenga que manifestar. Yo seré el que seré. Entonces la tentación aquí consiste en que Jesús obtenga una seguridad frente a la pregunta o frente a la duda si eres hijo de Dios. Y adquiriendo esa certeza, Él pueda hacer desde su propio criterio la tarea como Él considere que debe hacerse la tarea. Eso era lo grave. ¿Por qué era lo grave? Porque miren, yo quiero que veamos o que pensemos en la relación entre tres cosas. ¿Cómo se relaciona estos 40 días de ayuno que son para buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo se relaciona eso con estar lleno del Espíritu Santo que acababa de suceder en el Jordán, con ser tentado? Aquí hay tres aspectos que si no encontramos la relación, pues no podemos aprovechar lo que el pasaje nos está enseñando. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. 1. Jesús está buscando la voluntad de Dios. 2. Jesús está siendo tentado. 3. ¿Cómo se relacionan esas cosas? Estas tres cosas se relacionan a partir de un concepto que para nuestra construcción teológica ha sido central. El concepto del amor. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es rendirnos
plenamente al amado, puesto que Dios, el amado, nos amó primero y nos amó tanto que se hizo humano y murió por nosotros. Su amor, su agapi, ha sido tal que implicó una negación total de su parte, una dación, un ofrecimiento de sí mismo, absoluto y total por nosotros. Porque el amor es total. Ser lleno del Espíritu Santo es responder de la misma manera. Ponernos a la disposición absoluta y total del amor divino, decidiendo el amor por Él. Cuando tomamos esa decisión, quedamos tan íntimamente en comunión con Él. Él está tan presente en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, que la Biblia le llama estar lleno del Espíritu Santo, estar sumergido o bautizado en el Espíritu Santo. Quitémosle la parte ingenua de imaginar que el Espíritu Santo es un líquido que nos va llenando o un líquido en el cual estamos metidos. Es una persona, y estar llenos de una persona, lo único que puede significar es un amor total entre esa persona y nosotros. Estar lleno del Espíritu Santo es la vivencia del amor recíproco entre Dios y nosotros. ¿Y qué es buscar la voluntad de Dios? Es que ese amor, el amor del que ama, le lleva a tratar de entender y por supuesto de hacer lo que el amado quiere. Cuando Pablo dice que el marido ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia, ese amor no debería comenzar por parte del marido, por ejemplo, tratando de comprender a su esposa, qué desea, qué necesita, qué quiere. O podemos amar a la esposa sin saber qué quiere y nosotros decidiendo por ella lo que debe de querer. No, es que nosotros tenemos que entender y saber qué es lo que quiere el otro. Recuerden que eso se llama la obediencia feliz. Estaba leyendo un libro que insistía en que Dios nos creó para que lo obedezcamos. Y yo decía, ¿qué Dios tan raro se están imaginando, no? O sea, Dios está solito, perdón la imaginación, Dios está solito, se le ocurre crear un universo y se le ocurre crear unos seres, unos muñequitos ahí que diga, esos van a existir nada más para que me obedezcan. ¿Necesitaba Dios a alguien que lo obedeciera? Estaba tan solito, era un rey sin pueblo, un príncipe sin súbditos y dijo, necesito hacer unas criaturas que me obedezcan. Es un Dios extraño, ¿no? Dios hace unos seres que puedan disfrutar de Él sin necesitarlos, solo para que ellos disfruten el amor. Eso sí es maravilloso, ¿no? Es el puro afecto de su voluntad, dice la carta a los Efesios. Ahora bien, la obediencia ahí tiene un papel, pero no es porque Dios nos creó para obedecerlo, sino porque nos creó para amarlo y el amor también debemos interpretarlo, les he dicho una frase, como la obediencia feliz. ¿Qué es la obediencia feliz? Es una obediencia madura, es una obediencia por amor, que a veces el hijo pequeño todavía no alcanza, ¿no? El hijo pequeño no tiene una obediencia feliz, sino dice, bueno, no, van a sacar el cinturón mejor. Pero cuando dos personas se aman, les puse un ejemplo muy sencillo, muy simplista, y dice el novio, bueno, el marido, lo que quieran, ¿qué quieres que hagamos, mi vida? ¿Y qué dice ella? Lo que tú quieras, ¿verdad? Y así, mutuamente. Vamos al cine.
Pues vamos al cine. ¿Y qué quieres ver? Tú escoge. Eso se llama la obediencia feliz. Cuando Jesús está lleno del Espíritu Santo es porque se ha rendido al amor de su Padre, por completo. Y entonces en el desierto Él está buscando cuál es la voluntad del amado. Porque en la relación recíproca de amor hay una coincidencia de voluntades. Recuerde usted que la voluntad es voluntad para sí misma, de tal manera que cuando amamos, de manera voluntaria, nos hacemos siervos de quien amamos. Paradójicamente, rendimos la voluntad sin perderla. Porque si la perdiéramos, seríamos robots, ¿no? Y ya ilustrábamos que no nos gustaría estar casados con un robot. Porque a lo mejor sí nos obedecería en todo, pero ni podríamos platicar con ella, ¿no? Porque a todos nos diría. No es una pérdida de la voluntad solo, es una entrega de la voluntad sin perder la voluntad. Eso es lo maravilloso. Voluntariamente te estoy dando mi voluntad. Por eso en el Evangelio de Juan estará claramente expresado en palabras de Jesús. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y más preciso, no hablo mis palabras, sino las palabras que el Padre me dio. No hago mis obras, sino las obras que el Padre me dio. Entonces Jesús, por amor al Padre y en reciprocidad al amor que Dios ha manifestado desde aquella voz del cielo, anhela hacer solo lo que el Padre quiere que haga. Entonces aquí es donde está el problema de la tentación. Convertir las piedras en pan, déjeme decirlo así, ni es bueno ni es malo, sino todo lo contrario. Lo importante de convertir las piedras en pan no es si lo hago o no lo hago, sino de dónde procede la motivación, de dónde procede la decisión. Ahí está el punto. ¿Sí? ¿De dónde procede? Y con ello, todos nosotros estamos involucrados. ¿De dónde procede lo que hacemos? Porque más allá de que lo que hagamos sea bueno o malo, la pregunta es, ¿de dónde procede? ¿Procede de la voluntad de usted o procede de la voluntad de Dios? Si procede de la voluntad de Dios, respondiendo al amor, a la entrega, a la coincidencia de voluntades, por tanto, a la obediencia feliz. Si lo que usted está haciendo procede porque a usted se le dio la gana, porque usted cree que es lo mejor, porque esa es su opinión, porque ese es su criterio, usted está actuando independientemente de Dios. Y ahora, más adelante, voy a llegar a Adán para que veamos que ese fue el problema con Adán. Cristo es el segundo Adán. Y adelantando un poco, si Cristo hubiese actuado de manera independiente del Padre, hubiera caído en la tentación, hubiera fallado. Pero me falta, dije que vamos a relacionar y estar lleno del Espíritu con buscar su voluntad, con ser tentado. ¿Por qué cosas tan hermosas y positivas como ser lleno del Espíritu y buscar su voluntad tienen que ir acompañadas de ser tentado? ¿No? ¿Por qué el Espíritu tuvo que llevar a Jesús al desierto para ser tentado? Porque la tentación es la posibilidad de recuperar nuestra voluntad para nosotros mismos. En búsqueda de una libertad, y aquí está otra paradoja, en búsqueda de una libertad que nos haría perder la libertad. ¿No? Es decir, si yo digo, o usted dice que a una persona que la va a amar, ayer le preguntábamos a los contrayentes, ¿la amarás? ¿La conservarás en tiempos de salud y enfermedad? Sea que mejore o empeore su suerte, y renunciando a todas las demás, ¿te conservarás para ella sola mientras los dos vivieren? Y dice, sí.
Pero ¿qué pasa si, no ellos, cualquiera, al cabo del tiempo, llega uno más guapo, una más bonita, y me voy para allá? ¿Dónde queda esa decisión de amar? ¿Verdad que se pierde? Y eso es la tentación. Una prueba, una confrontación con mi decisión de amar, porque si a pesar de esa otra cosa que me atrae, cosa o persona, yo digo, no, he tomado una decisión, entonces mi amor se fortalece y crece. Y si me voy con la otra tentación, quiere decir que mi amor no era o no permanece como verdadero y auténtico. ¿Sí? Entonces la tentación es necesaria. Jesús está lleno en una entrega amorosa. Jesús está renunciando así para buscar la voluntad, la coincidencia de voluntades voluntariamente con el Padre. Pero tiene que ser probado. Mira, te voy a poner estas otras cosas también muy atractivas, más urgentes para ti, más necesarias, más seguras, más libres. A ver si tu decisión permanece o no permanece. Entonces la tentación es una prueba para el amor, que va a fortalecer y a confirmar el amor, o que va a demostrar que ese amor no es auténtico. Por eso la tentación es necesaria. Y por eso tiene que ir adosada a la llenura del Espíritu Santo, a la búsqueda de la voluntad divina, para que se complete el cuadro, ¿no? El amor que crece en la prueba. El amor que crece frente a las otras opciones. Porque cuando las esposas van por la calle con el marido y al marido se le van los ojos tras alguna muchacha guapa que pasa por ahí, ¿qué dice la esposa? Tú ya no me quieres. Bueno, sea cierto o no, la sensación que a la esposa le da es que pues ya no la quieren. ¿Por qué? Porque lo que estamos suponiendo o intuyendo que correctamente es que si el amor es totalidad, el hombre o la mujer tendríamos que ser capaces de decir no a las otras opciones, ¿no? Pero por lo pronto tener otras opciones es una afirmación de la libertad, ¿o no? Porque no tener otras opciones más que estar contigo, pues sería estar a fuerzas. No hay otra opción, ¿verdad? Pero habiendo otras opciones, estoy contigo, entonces estoy de una manera libre. Solo que en ese uso de la libertad, tomar la opción equivocada, en uso de la libertad, tomar la opción equivocada es perder la libertad. Y eso nos lleva a comparar la situación del desierto y Jesús con el relato de Adán y Eva en el paraíso. Porque si usted se fija, el diablo le está diciendo que convierta las piedras en pan, ¿para qué? Para que coma. ¿Y qué es lo que Adán y Eva quieren hacer con el fruto? Comer. ¿Cuántas tentaciones nos da el relato que tuvo Jesús? 3 tentaciones. ¿Cuántas tentaciones nos da el Génesis? Mejor vamos para que no adivinemos. Vamos al Génesis capítulo 3. Verso 6, Génesis 3, 6. ¿Ya lo tiene? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuántas? 3. 3. Como dice San Juan en su epístola, ¿no? La codicia de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. 3 tentaciones. Jesús tuvo 3 tentaciones. Lo primero entonces que nos permite vislumbrar la comparación entre las tentaciones de Adán y Jesús es que no fueron evidentemente las únicas tentaciones que Jesús tuvo en la vida. No se vaya a imaginar que desde que nació hasta que llegó al desierto no había tenido ni una tentación. Y que saliendo del desierto ya nunca más tuvo una tentación. ¿No? La tentación va a estar presente desde que adquirimos la conciencia a los 5 o 6 años de edad hasta que la muerte nos separe. Habrá tentaciones, ¿verdad? Por eso la carta a los Hebreos dice Jesús fue tentado en todo. Si fue tentado en todo, pues fue tentado desde que era niño hasta que estaba en la cruz, ¿o no? Y pues antes del desierto fue tentado seguramente en cosas en que son tentados los jovencitos, los jóvenes un poco más maduros, ¿no? Fue tentado en muchas cosas que usted y yo hemos sido tentados. En varios pasajes de los evangelios también podríamos encontrar otras tentaciones. En una ocasión, Jesús está explicando que tiene que ir a Jerusalén a morir y Pedro le dice, en ninguna manera te acontezca esto. La prueba de que es una tentación es que inmediatamente Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. ¿Quién estaba tentando a Jesús? Ahora no solo por una lucha en la mente, sino a través de las palabras de otra persona. ¿Quién lo estaba tentando? El diablo. Jesús fue tentado a lo largo de todo su ministerio, como nosotros seremos tentados a lo largo de toda la vida. Ahora bien, Adán nos representa a todos y Cristo nos representa a todos. Por eso Romanos capítulo 6 hablará de cómo todos morimos en Adán, cómo todos vivimos en Cristo, porque ambos Adanes, el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo, nos representan a todos. Si el primer Adán fue tentado, si el segundo Adán fue tentado, es que todos nosotros somos tentados. Y que somos tentados a lo largo de toda nuestra vida de múltiples maneras. A partir de 3 fuentes de la tentación. Una de ellas es, por supuesto, el diablo. Pero recuerde usted que el diablo no es omnipresente. No es que al mismo tiempo el diablo está ahí al ladito de todos nosotros hablando, ¿no? Esa sería una omnipresencia diabólica. Solo Dios es omnipresente. Pero ya les he dicho alguna ocasión que el diablo sí se ocupará personalmente de quien valga la pena. Pero tiene otras fuentes de la tentación. Una de ellas dice la carne, es decir, los hábitos pecaminosos que nosotros tenemos. Y ahí no se necesita que venga el diablo. Hagan de cuenta una persona que está acostumbrada a emborracharse, ¿necesitará que el diablo venga a tentarlo? ¿O su hábito lo tienta solito? La carne. Y la otra fuente que la Biblia dice, el mundo, es decir, el sistema corrompido, el sistema pecaminoso. Cuando en mi trabajo me invitan a participar en la corrupción, cuando los amigos me invitan a drogarme, tampoco tiene que venir el diablo. Ya, el mundo solito me adopta, me invita. Y cada quien, dice Santiago, es tentado de su propia concupiscencia. Es decir, cada quien tiene su canal favorito. Porque a algunos les tientan unas cosas y a otros otras, ¿no? Tal vez yo no comprenda al que es tentado en algo en lo que yo no soy tentado. Diga, pero ¿cómo es posible que fulanito caiga en tal cosa? Pues tú, ¿por qué no tienes ese problema? No lo puedes comprender.
pero tienes los tuyos, ¿verdad? Todos tenemos ciertas áreas en las que somos más tentados. Y así, estas tres tentaciones son la esencia de todas las tentaciones. Estas tres tentaciones que vamos a ver en Jesús y que vamos a comparar con las que tuvieron Adán y Eva, representan la esencia de todas nuestras tentaciones, independientemente de su diversidad, de esta diversidad que acabo de mencionar. Porque a algunos les tentará el chisme, no vinieron hoy, pero a algunos les tienta el chisme, a otros no, ¿verdad? A otros les tentará la gula, y otros no tienen problema con la comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay una diversidad. Pero, ¿en qué está la esencia de las tentaciones? Ninguno de nosotros va a ser tentado a comerse la manzana de un árbol del paraíso, ¿o sí? Si lo entendemos así muy literalmente, decimos, no, pues la tentación de Adán yo nunca la voy a tener, pues yo ni he entrado al paraíso, ¿verdad? Además, pues las manzanas las compro por kilo y no hay problema. No vamos a tener una tentación así como está descrita allí. Tampoco vamos a tener la tentación de convertir las piedras en pan. A veces sí quisiéramos que la comida se multiplicara porque nos llegaron unos hermanos a la hora que no los esperábamos. Pero no vamos a tener tentaciones de subirnos a lo más alto de la catedral y aventarnos o algo así. Pero, sin embargo, las tentaciones de Cristo que tuvo a lo largo de su vida están simbolizadas en estas tres. No solo fue tentado en el desierto, ¿sí? Fue tentado toda su vida. Y siempre en él y en Adán y en nosotros y en todos, la esencia de las tentaciones es la misma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Interesante que sean tres tentaciones. Y vuelvo a Génesis 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿A dónde se dirigirá esa tentación? De las tres partes nuestras. Al cuerpo. Comer es un asunto del cuerpo, ¿no? Era agradable a los ojos. Los ojos, dice Jesús, son las ventanas del alma, ¿no? Por donde el alma codicia, desea, expresa, por los ojos. Y codiciable para alcanzar la sabiduría, una sabiduría que ya se les dijo, seréis como dioses. ¿En qué parte del hombre quiere captar a Dios? ¿En qué parte de nuestro ser estamos en comunión con el mundo espiritual? En el espíritu. Entonces, ¿para quién sería la tentación de ser tan sabio que puedo ser Dios mismo? En el espíritu, ¿verdad? O sea, hay tres tentaciones para las distintas partes que integran nuestro ser. Y por eso hablábamos la semana pasada de cómo ciertas necesidades, sobre todo físicas, pueden ser usadas para manipularnos y para que podamos ser tentados. Entonces, esa primera tentación, vamos a regresar a Lucas, ¿no? En esa primera tentación, el diablo está tratando de que Jesús responda a las necesidades físicas. En este caso, legítimas. Pero el diablo también nos tienta con muchas cosas que ni siquiera son indispensables para la vida. Son físicas, pero ya ni siquiera son indispensables para la vida. Nos tienta con el deseo de la riqueza, de las modas, de la acumulación de bienes, el deseo del deleite físico, del disfrute. ¿Cuáles serían algunos pecados que podríamos llamar pecados del cuerpo? El cuerpo no es malo, el cuerpo es creación de Dios, ¿no? No vayamos a pensar que el cuerpo es malo en sí mismo, no. El cuerpo es creación de Dios, el cuerpo es bueno, pero el cuerpo puede destruirse a sí mismo cuando hace cosas que implican
una falta de amor por el propio cuerpo. A esas cosas en las que no va implícito el amor, le llamamos pecado. ¿Cuáles son los pecados del cuerpo? ¿Cuáles son los pecados que destruyen al cuerpo? La gula, la embriaguez, la drogadicción, la fornicación de todo tipo, la flojera, nos debilita, nos quita la salud, ¿no? O sea, hay pecados del cuerpo. Aquí Jesús está siendo tentado con algo necesario, decíamos ya, legítimo, pero las tentaciones al cuerpo se extienden a muchas otras cosas y a veces ni siquiera a cosas realmente necesarias. Pero vamos a ser tentados en el cuerpo. Ahora, ¿estamos dispuestos a renunciar a lo que al cuerpo le gusta e incluso a lo que el cuerpo necesita? Si yo tengo el hábito o cualquier hábito dañino, por ejemplo, ¿no? Hábitos dañinos en la alimentación, hábitos dañinos en el fumar, hábitos dañinos en la limpieza y en la falta de cuidado de mi cuerpo, hábitos dañinos en la pereza. Muy bien, yo no voy a poder vencer solo esos hábitos. Dios no me está llamando a tener una fuerza de voluntad para vencerlos. Dios me está llamando a amarlo a Él y a entregarme. Pero al entregarme, Él es el que me va a ayudar a vencerlos. Me va a ayudar, no me va a obligar. Por tanto, lo que necesito es la disposición. Es que mi entrega sea tan real que le diga, Señor, yo no puedo, pero quiero. Estoy dispuesto. Hazlo tú. Por eso digo que si nuestro amor sería capaz de estar dispuesto, no de lograrlo, lo va a lograr el amor de Dios en nosotros. Recuerde que el enamorado empieza a actuar diferente. Cuando nos entregamos a Dios en amor, vamos a empezar a actuar diferente. Pero la disposición. Estoy dispuesto a que de veras Dios me quite lo que ahora me gusta tanto. Estoy dispuesto a que Dios me quite eso que me está dañando. Y más aún, si llegara el momento en que yo tuviese que renunciar a algo que ni siquiera es malo, ¿por Él estaría dispuesto? Voy al caso extremo de los hermanos perseguidos. Por ejemplo, más cerca de nosotros, los hermanos en Chiapas, que sufrieron la expulsión de sus hogares. ¿A qué, en sentido físico, a qué están renunciando por lo pronto? Pues a su casa, porque los están despojando. Al expulsarlos, se quedan sin casa, se quedan sin su terrenito, se quedan sin sus animales. Muchos de ellos son golpeados, otros son metidos en la cárcel, pierden el poco dinero que tienen porque los multan. Y algunos, ellos y muchos en la historia, tuvieron que aceptar morir. Y muchos cuando los iban a matar dijeron, no, yo no soy cristiano. Tenemos ahí entonces el contraste entre el que estuvo dispuesto a ofrecer su cuerpo, que era necesario, legítimo, válido, su vida por Cristo, y quien no estuvo dispuesto. Quien estuvo dispuesto a perder su casa y sus bienes, y quien no estuvo dispuesto. Entonces, una primera forma de la tentación, acuérdense que estas tres representan todas nuestras tentaciones. Una primera forma que puede estar implícita en muchas de nuestras tentaciones es que sean tentaciones del cuerpo, en las cuales tengamos que renunciar a algo legítimo y necesario, o tal vez a algo ni tan necesario ni tan legítimo, pero agradable. Agradable sí, porque si la tentación no fuese agradable, no sería tentación. Porque toda tentación promete el camino de la felicidad. Porque toda tentación promete la libertad.
Vamos a dejarlo aquí y si Dios quiere, a la siguiente plática tendremos que hablar de por qué esta decisión primera de Adán lo llevó exactamente a la pérdida de la libertad. Lleve por favor en su mente estar lleno del Espíritu Santo, buscar la voluntad de Dios y ser tentado. Son tres cosas que no pueden darse separadas, van juntas. Y ello en razón del amor. Y la única manera de vivirlas, de abordarlas, en el caso de la tentación, de vencerlas, radica ahí mismo, en el amor.